Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez al podcast de entrenamiento. En este podcast hablamos de entrenamiento, salud y pues todo que tiene que ver pues, con el ámbito del fitness y la salud. Hoy estamos con Margi. Hola. ¿Qué tal, Margi? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Margi, hace ya un añito, puede ser, le diagnosticaron pues, una hernia lumbar y bueno, pues con todo lo que ello conllevó. Muchas veces una hernia lumbar pues no implica tener dolor ni nada, pero bueno, en su caso pues sí que fue distinto. ¿Qué tal, Margi? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues sí, en abril del año pasado me hice una hernia discal L4, L5 muy grande que tenía secuestrados los nervios S1 y L5, que son los que bajan por la pierna, en este caso el lado izquierdo. Y bueno, y a través de esta lesión descubrieron otras dos lesiones de espalda degenerativas que se llaman espondiloartrosis, una artrosis de columna, y espondilolistesis. Y tú hasta ese momento estabas bien, es decir, tú Sí. hacías surf, Sí. hacías yoga, eras una chica deportista que se movía un Sí. montón. Toda la vida hice muchísimo deporte y de hecho eso fue lo que hizo que tardara mucho tiempo en salir esta hernia, ¿no? Y bueno, el estar activo y demás, pues gracias a eso lo fui retrasando en el tiempo y al final pues el cuerpo cedió. Porque la verdad que había pasado como un proceso de bastante estrés el año pasado y también dicen que eso influye muchísimo en todas las lesiones de articulaciones y demás. Al final todo influye. Muchas veces pensamos que es pues, un factor, oye, pues he hecho mal este movimiento o es que pasa mucho tiempo sentado. Al final da igual, al final simplemente el estrés pues también hace que tengas más cortisol, Claro. no descanses igual y al final pues el cuerpo no está igual de bien. Exacto. Y a veces pues pasan estas cosas. Pero bueno, mira, tú eres una chica deportista que estabas bien, no tenías dolor y esto creo que es algo muy importante porque al final tú creo que tenías ya una patología de antes, Sí, y la que tenías exacto. una rotura en la lumbar 5, L5, Exacto. ¿verdad? Sí, o sea, esto se descubrió a raíz de la hernia. Veían como un par de manchitas y en un TAC descubrieron que tenía espondilolistesis, que es una enfermedad congénita que se da más en mujeres y que lo que provoca es que cuando se forma la columna vertebral en el feto no se suelden bien las apófisis de las vértebras. Entonces, en mi caso, tengo una fractura bilateral de la L5 que fue asintomática hasta que empecé con todo el tema de la hernia, que esto como que desencadenó todo el dolor lumbar y aparte de todo el dolor de la pierna. Fue a raíz de eso, o sea que tenía una patología previa frenada por el ejercicio y a mayores tuve una hernia. Mira, fíjate tú qué importante es al final pues entrenar y estar bien. Al final tú tenías una patología que al final tener una lesión en la espalda o tener pues eso, una hernia, protusión, no implica dolor. No. Pero pues hay veces que sí que degenera ese dolor y al final pues sea por muchas causas, pues una como te mueves, si entrenas, si no entrenas, Claro. a veces pues bueno, simplemente pues te ha tocado y Sí. te ha tocado, porque quien entrena hace todo bien, pero te tocó y te dolió. Sí, a mí lo que me decían todos los médicos es que si no me pasó antes fue precisamente por haber hecho ejercicio toda la vida. Y bueno, y al final, claro, hay una serie de factores, pues también el tabaco afecta muchísimo, el estrés muchísimo a la espalda, y entonces, bueno, digamos que lo pude ir soportando hasta los 33, Sí. pero me podía haber pasado antes, por lo que me dijeron, o sea que el factor ejercicio fue clave. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Imagínate, pues estamos en ese momento que tú estabas bien y de repente notas ese clac que dices tú, ¿qué ha pasado ahí? Sí. Entonces ahí entiendo que empieza el dolor. El dolor, empieza ya el exacto. momento del dolor, va Sí. poco a poco. Yo estaba haciendo un ejercicio así en bastante flexión de espalda y ahí noté como si me hubiesen dado un latigazo en la zona lumbar y yo antes, bueno, había tenido alguna que otra lumbalgia, pero nada muy importante ni nada que no se fuera con un ibuprofeno o un poquito de reposo. Y a partir de ahí pues empecé a tener complicaciones para sentarme. Entonces yo estaba en mi trabajo sentada, y estaba en mi trabajo y de repente pues no estaba cómoda en la silla, me tenía que mover para un lado, para otro, y esto fue degenerando a lo largo de un mes, y en este mes me estaban haciendo pruebas ya, y hasta que dejé de poder caminar con la pierna izquierda. Tenía tan inflamado los nervios, bueno, el nervio ciático y el L5 y la zona lumbar, que de repente un día dejé de sentir la pierna y ingresé en el hospital. Entonces ahí fue cuando entré en la peor fase, la que le llaman la fase aguda de este dolor provocado por la hernia, que me irradiaba toda la pierna izquierda. Entonces yo lo que sentía era
como tener la pierna de otro. Y claro, y ahí tuve que parar por completo de hacer cualquier tipo de ejercicio, porque en esa fase estaba en un nivel de dolor que, vamos, aproximadamente 2 meses sin dormir, o 3 incluso, del dolor que me irradiaba la pierna, notaba como si me fuera a explotar la pierna, cualquier mínimo movimiento de espalda era un dolor insoportable, no se me pasaba con ningún medicamento pues tipo lírica, que es un opiáceo, Arcoxia, antiinflamatorios muy fuertes, ni siquiera intravenosos, no me daban controlado el dolor. Lo único que me calmaba un poco era estar acostada de lado con un cojín entre las rodillas, y durante ese tiempo estuve completamente parada y sin poder ni caminar. De hecho, tardé bastante tiempo en empezar a sentir la pierna izquierda, de rodilla para abajo. O sea que desde que hace clac la cosa no va bien. Claro, entonces ahí entras en una fase de dolor ascendente, y luego empecé una terapia como con corrientes que me las ponían con unas agujas de cobre a lo largo de toda la pierna y de la zona lumbar. Entonces poco a poco empecé a caminar y mientras tanto me seguían haciendo pruebas porque no entendían cómo fue tan súbita esta lesión. Y claro, al final era una inflamación enorme que tenía en la parte nerviosa, que iba desde la zona lumbar hasta el pie izquierdo. Y entonces tuve... por culpa de esta inflamación, el pie me quedó colgando, que es el pie con el que trabajamos tanto, y bueno, gracias a esta terapia con corrientes y también radiofrecuencia y demás, empecé a caminar poco a poco, y una vez que ya podía caminar sola, empecé a entrenar con vosotros, que esa fue la parte más importante de todo el proceso de recuperación. Claro, porque entiendo que eso, tuviste ese dolor y fue como que poco a poco va más y oye, ¿qué pasa? Que esto va más y al final, claro, llega un punto que tienes un dolor que ya no sabes cómo ponerte ni qué hacer y te deja inhabilitada por completo. Sí, te deja inhabilitada, aparte, bueno, de la carga psicológica que tiene vivir con dolor durante al menos 3 meses seguidos, sin un solo día sin dolor, que eso a nivel psicológico... Ya el hecho de que seas una persona activa y de repente te digan no puedes surfear, no puedes correr, no puedes saltar, no puedes patinar, no puedes hacer casi nada de lo que tú hacías en tu día a día, ¿no? Y tener que parar por completo, y ese día a día de dolor psicológicamente también es algo súper complicado de llevar. Creo que fue la parte casi más difícil, de repente ver que una pierna no te responde, te da miedo porque no sabes si te vas a quedar así para siempre. Estuve coja muchos meses y claro, al final todo esto influye. Pero una vez que vas saliendo de esa fase tan aguda del dolor y empiezas a caminar con una buena postura, por supuesto, sobre terreno liso y demás, vas viendo que eso te va calmando, ¿no? Entonces, al contrario de lo que mucha gente se piensa, que esto te paraliza y es como no me puedo mover nunca más, no voy a poder hacer ningún deporte, esto también te va motivando a, bueno, el movimiento al final me está ayudando, me está siendo mi analgésico, ¿no? Sí. Y bueno, y yo creo que en julio fue cuando me hicieron una pequeña intervención lumbar, probaron con ozono, a inyectarme ozono en la hernia para ver si se reducía, pero ya era tan grande que no funcionó, no hizo absolutamente nada. Y entonces, bueno, hablando con mi neurocirujano, como ya había empezado a entrenar con vosotros y tenía cierta mejoría a nivel movilidad, ya empezaba a dejar de cojear, podía ir haciendo más ejercicios y tal, decidimos retrasar un poco la cirugía, porque era una cirugía mayor de columna, entonces, bueno, lo más importante es intentar evitarlo, ¿no? A toda costa. Y casi lo conseguimos. Casi. Casi. Y ¿cómo fueron esos días en los que, bueno, ya te empiezas a encontrar mejor, caminas y oye, te empiezas a encontrar mejor? Que aquí empieza una batalla, que dices tú, además de la frustración, de oye, de estar mal, que al final, pues no te puedes mover, estás muy limitada. Y ves que poco a poco empiezas a caminar y yo creo que ahí igual hay un balance de miedo y digo, pues es que me encuentro mejor, pero tengo miedo, porque claro, al final, normal es que te dicen, no, reposa, tus familiares, tu gente cercana te decían, no, descansa, porque al final, pues, se preocupan, te quieren y quieren que estés bien. Claro. Y tú viendo que eso, que te movías y estabas mejor, pues al final, ¿qué te decía la cabeza? Oye, pues tendré que moverme, aunque mi cuerpo me diga, no, estate quieta porque te duele, porque a veces el miedo paraliza mucho. Claro, la verdad es que tuve mucha suerte con todos los profesionales que me atendieron, que la mayoría de ellos me animaban, sobre todo a caminar con una buena postura y a buen ritmo y demás, todo lo que me permitiera el dolor, claro. Y claro, tú cuando vas viendo ese resultado ya te animas. Entonces, sí que es cierto que algunos movimientos te dan miedo al principio porque dices, buah, me voy a doblar y me va a salir otra hernia o me va a reventar el dolor o lo que sea. Pero lo mejor yo creo que es dejarse en manos de profesionales como vosotros y como los que me trataron también en camilla, o sea, en fisioterapia,
pues fiarse de ellos, que son los que saben, y empezar a moverte, porque al final yo, por mi experiencia, todo lo relacionado con la espalda, incluso habiendo sido tan grave como tener un fallo nervioso en el cual te queda una pierna insensible del todo y sin fuerza colgando, es que el movimiento es la clave. Y cuanto más movimiento vas haciendo, tú también vas perdiendo el miedo a hacerlo, ¿no? Sí. O sea, todavía me queda un poquito de ese miedo de vez en cuando, pero bueno, también cuando ves que mejoras con el movimiento, eso ya te da ahí una pildorita para que tú sigas avanzando un poco, ¿no? Y eso es muy importante. A mi alrededor tenía un poco de todo, no había gente que era como niña de cristal, de no te muevas ni nada, pero también, por ejemplo, en mi casa siempre se hizo mucho deporte, mi madre tuvo una lesión de espalda similar y ella también siempre me recalcaba la importancia de, bueno, todo va a depender de lo fuerte que tengas el core, las piernas y demás. Y así fue, o sea, tal cual me lo comentaban, ¿no? Que el movimiento iba a ser lo que iba a arreglar esto. Y casi me recupero, estuve a punto de estar en un momento de casi cero dolor, de hecho se me llegó a ir el dolor completo de la pierna y demás, y estaba bastante fuerte, hasta que, bueno, me volví a tener el segundo episodio en el que tuve que entrar en quirófano, pero vamos, que, o sea, llegué casi completamente a curarme. Lo que pasa que yo ya tenía como 2 lesiones a nivel bastante graves en la columna que había que operar sí o sí. Pero bueno, que al final es eso, vas perdiendo el miedo poquito a poco a medida que ves que el movimiento es lo único que te quita el dolor y que también va a ser lo único que te ayude a sobrellevar la enfermedad. Tal cual. Al final, si tienes fuerza y te mueves bien, vas a tener una estructura sobre la que poder moverte y poder estar bien. Si no, al final, es verdad que un analgésico pues te va a quitar el dolor, te va a ayudar, pero en largo plazo el estar bien solo te da la masa muscular, que al final es lo que te hace estar independiente, poder moverte y poder hacer pues, vida como hacías antes del dolor. ¿Y cómo fue el proceso desde que empiezas a entrenar? Primer día que empiezas a entrenar, entiendo que igual pues con un poquito de miedo, expectante, sabiendo que es bueno, pero bueno, al final pues tiene que dar miedo, ¿no? Porque desde donde estabas hasta cómo estabas en ese punto, claro. Y notaste que empezabas a mejorar cada semana, que estabas mejor, menos dolor, sí. ¿Fuiste notando una evolución un poquito más grande? Sí, o sea, fue súper rápido porque me acuerdo que las primeras veces que entrenábamos, bueno, que os conté todo mi caso y demás, que hacíamos ejercicios, me acuerdo de una frase que me dijiste que fue muy guay, en un ejercicio que hacemos en el banco alto con la goma, levantando el pie malo, el pie que me había quedado colgando, que era, esto es un ejercicio de fe, porque estábamos movilizando el nervio, pero es una cosa que a priori no se nota, pero sí que se nota después. Por ejemplo, el gesto mismo de pisar el embrague me recuerda mucho a ese movimiento de esa prueba de fe, ¿no? Y algo tan importante como para una persona que es ser independiente, poder conducir o lo que sea, pues esas pruebas de fe hicieron mejorar muy rápido esa movilidad del pie, ¿no? Ese gesto que yo tenía súper limitado, porque no sé si te acuerdas que tenía el pie bastante caído y demás, y me acuerdo mucho de esa evolución súper rápido. Y luego también recuerdo pues empezarme a colgar de la barra, que yo lo hacía con miedo, pero sí que era que después de cada entrenamiento yo me sentía muchísimo mejor. Estaba descomprimida, me notaba más ligera, sin tener la espalda completamente rígida, ¿no? Y eso era una maravilla. O sea, a nivel psicológico, para mí volver a la actividad fue súper importante porque yo ya era una persona activa y estuve mucho tiempo parada. Y luego a nivel físico se notaba, entonces era como un conjunto, ¿no? Animada porque veía que iba mejorando y que la mejora servía, era una mejora funcional en el pie gracias a los ejercicios, y luego a nivel dolor, que estaba mucho más relajada, la espalda más suelta y se notaba muchísimo. ¡Qué guay! Es que al final es juntar algunas cosas. Por ejemplo, el ejercicio de fe, al final son neurodinamias, que son los ejercicios en los que el nervio se moviliza y eso pues ayuda a que se recupere. Y esos ejercicios, por ejemplo, también los usamos mucho para hacerte, oye, a ver si todo esto, y los probamos. ¿Y qué pasa? Me hace mucha gracia porque son ejercicios porque los haces y dices tú, oye, ¿qué estoy haciendo? Si no te duele, pues o no notas, dices tú, bueno, estoy haciendo tonto. Pero cuando te duele, cuando notas, dices, claro, que sí, que funciona. Claro. Entonces sí que es verdad que es curioso porque hasta que no lo notas, si no tienes el nervio afectado o no tienes esa capacidad de notarlo, pues sí que es verdad que lo haces y no notas muy bien cómo. Y colgarnos al final, pues yo digo, yo te lo digo siempre, que al final somos monos y los monos se cuelgan. Bueno, pues nos tenemos que colgar. El que pueda que se cuelgue es importante. De hecho, la fuerza de la mano, esto te lo conté alguna vez, la fuerza de agarre es un indicador directo de salud. Entonces, de mortalidad. Cuando más fuerza tienes, pues significa pues, que eres más sano y que deberías durar más años. Entonces, bueno,
al final, pues poco a poco, todo va haciendo que Sí. mejores. ¿Y sabes de qué me acuerdo yo un montón? ¿De qué? Pues yo me acuerdo mucho de un día malo. Ay. Yo me acuerdo mucho de un día malo que me dio, la verdad que me dio mucha rabia, mucha. El día que pasamos, bueno, hacemos entrenamiento, que es con un fan, con un churro, que le pasamos por el glúteo para que el dolor, en este caso, pues a ti me acuerdo que esa presión te tuvo que desplazar la espalda de alguna forma y te hiciste mucho daño. Fue al acabar el entrenamiento. Sí, un había entrenamiento ido genial, suave, sí. súper suave, y al final lo hicimos mal por una tontería. Y yo de eso me acuerdo. De eso me acuerdo, porque estas cosas me frustran mucho, me da mucha pena cuando pasa, pero bueno, todos nos equivocamos y a veces, oye, pues haces un movimiento en falso y te... Pero iba a pasar, porque al final llevaba los días previos, la espalda me había dado un aviso, estaba muy cargada otra vez, no sé si me afectó el tiempo, porque fue cuando empezó a hacer muy mal tiempo, no sé si eso tiene que ver o no, pero el día anterior me había dado un aviso, el nervio en la pierna, de repente empecé a cojear, o sea, eso ya estaba inflamándose otra vez. Y eso desencadenó la cirugía, o sea, ese fue mi último entrenamiento hasta hace 2 semanas que volví y sí que, da susto porque aparte me quedé doblada, que no me podía poner de pie. Te vi. Para mí fue como, no, otra vez no, o sea, fue un susto enorme, pero nada, al momento, o sea, a los pocos días ya entré en quirófano y claro, resultaba que la lesión era más grande de lo que parecía, ¿no? O sea, una operación que era una operación de hernia discal en la que te quitan la hernia y punto. Entonces esto se convirtió en una operación triple de cirugía de mayor de columna, que fue en la que me tuvieron que quitar un trocito de vértebra porque la vértebra en sí también estaba cerrándose, de manera que los nervios no solo estaban apretados por la hernia, sino también por el hueso. Entonces, claro, iba a tener que entrar en quirófano igual. Por suerte nos libramos de los tornillos, que esa era mi mayor obsesión, no fijar vértebras. Y bueno, sí que fue un día complicado, pero bueno, también se solucionó rápido y aquí estoy. Sí. Entonces... La verdad que sí, ahora a día de hoy pues ya yo estoy contento también, pero joder, de momento la verdad que se pasa mal, tú lo pasas mal por el dolor, claro, y yo lo paso mal porque pues, al final te hiciste daño. Claro. Que siempre uno tiene cuidado, pero bueno, también yo siempre digo una cosa, que es verdad, y no es por lavarnos las manos, que al final hombre, todo el mundo se equivoca, pero al final de que hace algo siempre se pone a que le pasen cosas. Pues claro. cuando entrenas, pues también te pones a hacerte daño. Claro. Pero también al final hay mucho más riesgo de no hacer nada. Exacto. A moverte. Exacto, porque si no hubiese entrenado los meses previos a la cirugía, que no me acuerdo cuántos fueron, desde verano hasta finales de noviembre, y eso me lo dice mi neurocirujano, que este posoperatorio está siendo tan bueno gracias a que ya habíamos entrenado y una serie de disciplina en los movimientos, como una higiene postural, disciplina en ciertos movimientos, saber dónde ejercer fuerza con el cuerpo, y a mí todo esto me sirvió desde el primer día que me puse de pie después de estar en quirófano. Qué guay. Sí, todos esos movimientos que aprendí con vosotros y todo el ejercicio que hicimos me sirvió pues a la hora de pues, levantarme de una silla, poderme sentar sola, poder caminar sin ayuda de alguien, aunque eso tarde un poquito más, pero al final saber cómo corregir la postura y luego ejercer fuerza en la pierna y no en la espalda. Todas esas cosas me las dio el entrenamiento y sin eso no hubiera vuelto a entrenar tan pronto, porque empecé a entrenar con vosotros a 1 mes y medio de operarme, que normalmente pasan 3 meses, y me dieron el ok, y combinándolo con la fisioterapia, bueno, que al final las corrientes las necesito para que el nervio vaya respondiendo, ¿no? Y para decirle al cerebro que el pie ya se puede mover, y me dejaron volver a entrenar, y la verdad que es lo mejor a nivel psicológico, y también me noto mejor semana a semana. Qué guay. Sí, de hecho lo hablábamos hoy, que vi una evolución brutal de una semana a otra. Yo me callo porque no quiero poner expectativas más altas, más bajas, y la realidad fue que hoy lo hiciste mucho mejor de lo que yo esperaba, y te lo dije después, oye, has mejorado mucho más de lo que esperaba, no contaba con que lo hicieras tan bien. Hijo, es una suerte, porque entiendo que claro, la cirugía al final fue todo un éxito, por lo que me contaste. Sí, la cirugía fue muy bien, al final en lugar de 1 hora fueron 3, porque claro, había más lesión, pero fue muy bien. Y luego que, bueno, tener un posoperatorio con muchísimo cuidado, sobre todo el primer mes era muy importante no hacer flexión, extensión de la columna, y eso lo tuve muy a rajatabla, no estar sentada más de media hora. Entonces fui como súper formal en este sentido, y a mí me cuesta porque soy muy inquieta, me cuesta estar quieta, pero bueno, también tuve mucha ayuda y demás, pero la verdad que siendo muy formal el primer mes pude volver rápido a entrenar. O sea, el médico rehabilitador, el neurocirujano me dijeron que no había problema, despacio, con sentido común, pero
por ejemplo, volver a andar pronto, eso me recalcaron siempre la importancia de volver a caminar cuanto antes. El segundo día de estar en el hospital me vino el neurocirujano y me levantó. Me dijo, ponte de pie, y ya empecé a caminar pues por la habitación, súper débil, mareada y demás. Pero bueno, la verdad que fue un éxito y estoy muchísimo mejor que antes de la cirugía, que se trataba de eso, pero mucha gente tiene miedo a cómo es un posoperatorio de columna, ¿no? Y hay como un miedo generalizado, Dios, una operación de espalda, qué horror, luego se pasa fatal, y en mi experiencia es que había sido muy necesario porque el pie ya lo muevo muy bien, y aunque la fuerza va a ir recuperándose poco a poco, normal, pero yo noto unos resultados comparado con antes de operarme muy buenos, la verdad. Sigo teniendo dolor, correcto. Pero bueno, al final esto va a ser como el punto de salida, ¿no? Cuanto más ejercitemos, más fuerte esté y más movimiento haya, menos dolor voy a tener. Y yo lo noto semana a semana y día a día. Qué guay. Y ahora, a toro pasado, ¿cómo ves la cirugía? En el sentido de, por ejemplo, yo nunca he entrado al quirófano. Si algún día tengo que entrar, pues a mí es algo que me dará mucho miedo y que no quiera. También sé que te daba miedo, como es normal. Y sí, al final, mucho pues, miedo. Ahora todo lo pasado, que ya lo pasaste, que tu experiencia ha sido muy buena. ¿Te ha cambiado tu visión de quirófano? ¿Cómo lo ves ahora? A ver, yo lo que tengo muy claro es como un poco las fases, porque bueno, también me he ido informando un poquito y hablo mucho con mi neurocirujano cuando voy, que me explica todo genial, y aparte que pedí varias opiniones. Es que pasas una fase aguda de dolor que le puede pasar a cualquier persona, porque muchísima gente tiene hernias y son asintomáticas, y de repente son un poco sintomáticas y luego se vuelven asintomáticas otra vez. Entonces yo lo que creo es que tiene que ser como un proceso, tiene que haber una fase aguda en la que tienes que estar descansando, por supuesto, y luego tiene que haber una fase de recuperación y de movimiento. Y si eso no funciona y llegas a tener una pérdida funcional o un dolor que ya es insoportable y que pasa mucho tiempo, porque al final no es bueno enseñarle al cerebro a soportar el dolor, porque no es lo normal. Entonces yo creo que tiene que pasar esas fases, y como última opción el quirófano. A mí no me quedó otra porque yo corría el riesgo de que la pierna izquierda de rodilla para abajo me quedase caída, ¿no? Entonces, de arrastrarla y de vivir con una ortesis toda la vida, una prótesis externa o algo peor. Ese era el pronóstico que tenía después de que nos pasara este incidente con el FOAM. Era un poco el pronóstico de los médicos, tanto de los traumatólogos de aquí del Sergas como de mi neurocirujano. O operamos ya o a lo mejor este pie no vuelve a funcionar. Y claro, parece algo como bastante ligero un pie, pero a la hora de caminar te cambia la pisada, no puedes volver a conducir, quedarías coja para toda la vida, con toda esa afectación que tiene para el resto del cuerpo, ¿no? Al final, una descompensación de ese tipo, bueno, una discapacidad hubiera quedado. Entonces, en mi caso no había otra opción, y yo estoy muy contenta de haberlo hecho y como me siento muy afortunada de que haya sido tan rápido, ¿no? Porque al final actuaron al momento, me hicieron las pruebas rapidísimo, con las pruebas diagnósticas que se repitieron antes de quirófano, se confirmó que había que operar, porque a veces pasa que hay gente que llega a quirófano y no se tienen que operar, porque la hernia se ha reducido o demás, que esto es lo que me contaban, que hay casos en los que esto pasa. Y en mi caso se redujo un poco la hernia, pero se centró, entonces estaba corriendo el riesgo también el otro lado. Entonces no me arrepiento para nada. Lo que creo es eso, que tiene que haber como un proceso previo, si se puede, de esperar a ver si el ejercicio funciona y se va reabsorbiendo. De hecho, se me redujo un poco la hernia gracias al ejercicio, pero no lo suficiente como para no operar. Y aparte se juntaban otras dos cosas, que era la listesis, la rotura de la vértebra L5 y la artrosis. Entonces era como un combo de cosas que ya eran preocupantes, entonces había que operar. Pero yo, que tenía pánico y aparte era como, por favor, me quiero librar de la cirugía y sobre todo de la artrodesis, lo que son los tornillos. Y bueno, no conseguí una, pero conseguí la otra. Bueno. Y ahora con entrenamiento puede que a lo mejor no haya que hacerla nunca, ¿no? Entonces la verdad que estoy muy contenta con esa decisión y digamos que seguí los pasos que había que seguir, que era un poco pues probar a caminar, probar a hacer ejercicio. El dolor se acabó yendo casi todo, salvo el dolor lumbar, que sí que es algo que permanece, pero eso es porque tengo una vértebra rota y bueno, no me arrepiento, la verdad. Qué difícil es, ¿verdad? Sí, aparte la decisión está en tu mano.
hasta que tienes una lesión que te quede el pie colgando de más. Pero en el resto de casos la decisión va a ser tuya. Te van a decir, te puedes operar o puedes no operarte. Entonces, claro, decidir eso sin toda la información y sin todo el conocimiento es bastante complicado y estresante. Sin duda. Es que al final yo creo que es un punto que es una decisión muy difícil, que hay que meditar un montón y que yo creo que al final cuando uno le toca se vuelve un auténtico profesional sobre el tema. Sí. Te lees de todo, miras todo, Claro. porque al final, claro, tienes que decidir tú, por mucho que te aconseje tu neurocirujano, pues la decisión es tuya, es tu espalda. Claro. Qué difícil es. Es muy difícil. A mí mi traumatólogo de columna, que es de aquí del hospital público, me decía, operamos pacientes. Entonces, según el dolor que tengas, como quien no estamos operando una lesión concreta, estamos operando al paciente para darle calidad de vida. Entonces, claro, te ponen en la balanza, una balanza que tienes tú en tu mano, que sopeses el dolor que tienes, la pérdida funcional que tienes, la calidad de vida que vas a tener, y también te hablan un poco de en qué consiste la cirugía y cómo son los posoperatorios, posibles consecuencias y demás. Y entonces, claro, te toca decidir. Es bastante difícil. Pero bueno, siempre que te rodees de los mejores profesionales y pedir varias opiniones e informarte tú, sí, pues bien hecho está. Y bueno, qué mala suerte puede tener cualquiera, ¿no? En mi caso yo creo que tuve muchísima suerte. Y aparte fue una microcirugía, o sea, no fue invasiva del todo, tampoco fue laparoscópica, que es la menos invasiva, fue una cosa en el medio. Y bueno, cicatrice súper bien. Y es eso, el primer mes tienes que ser muy formal para que cicatrice bien por dentro y por fuera. Y no haya adherencias dentro, que los nervios no se vuelvan a pegar a la hernia, etc. Entonces, la verdad que eso, habiendo a toro pasado, yo digo, bueno, lo hice como tenía que hacerlo. Primero esperar a que pasara la fase aguda del dolor y luego empezar a moverme hasta que no me quedó otra. Y ahora que ya has pasado por todo, porque digamos que has pasado al final por lo peor, oye, estaba bien, de repente, claro, clac, un día sí. Me da dolor y empieza a ir a peor, y ¿qué me pasa? Y mi pierna funciona y bueno, un calvario. Pasas por el proceso de entrenamiento, te recuperas, pero pasos atrás, la cosa no va. Sí. Al final, pum, me tengo que operar, que era lo que no quería. Estoy bien, me estoy recuperando. ¿Cómo te ves ahora? ¿Cómo ves después de todo esto? ¿Cómo te ves de aquí a un año? Pues de aquí a un año me veo, no sé cuántos kilos voy a levantar de sentadilla, pero vamos a hacer sentadillas con peso. Lo tengo clarísimo, además. Aparte es que es una motivación muy grande. Cuando sales del quirófano y las 2 primeras semanas ya no tienes que tirar de una analgesia tan potente, ¿no? Me acuerdo que me habían puesto uno cada 8 horas y una para entre medias, y ese nunca lo llegué a usar. Entonces yo ya dije, bueno, esto ya es buen síntoma. Sí. Y aparte, como yo ya había visto antes de la cirugía que entrenar y caminar realmente funcionaba, me quitaba el dolor, me daba más movilidad en el cuerpo y más motivación, yo ya sabía eso. Entonces ya tenía muchísimas ganas de volver a empezar, porque la motivación es la misma o más. Es como, tengo menos dolor ahora, si ya podía entrenar antes con muchísimo dolor, ahora, vamos, esto va a ser así. Ha chupado. Claro. Entonces eso, tenía muchísimas ganas de empezar, pero también sabía que mi propio cuerpo el primer mes me limitaba. O sea, yo, pues gestos tan simples como lavarte los dientes y echarte hacia adelante sobre el lavabo, eso para mí era imposible. El primer mes es que no me dejaba la espalda hacerlo, y aparte me tiraban los puntos, la cicatriz, claro, y todo. O conducir, que yo no podía conducir porque no podía pisar el embrague y luego levantar el pie, que es mi movimiento malo. Sí. Entonces, bueno, tenía como muchas ganas de ver cómo podía hacerlo, y el ver que iba mejorando semana a semana, que iba caminando, que de repente podía caminar sola, sin ir del brazo de nadie. De repente, a la semana siguiente, podía subir las cuestas de Ferrol, no Ferrol Canido, Canido Ferrol, sí, que es que era prácticamente imposible después de la cirugía. Entonces, ver todo esto era como, vale, ahora tengo que empezar a entrenar. Y súper motivada. Además, sí que empecé con miedo los primeros movimientos. Por ejemplo, me acuerdo que el primer día que entrené, que fue con Cristian, sí, haciendo la posición del gato, ¿no? Movilizando, eso solo me daba miedo ya. Claro. Pero vas poco a poco y dices, esto va bien, ¿no? Y entonces ya es una motivación. Y ahora que llevo creo que es la segunda semana entrenando. ¿Segunda o tercera? Sí. Sí, yo creo que 2 y media. 2 y media, porque sí, empecé un jueves. Sí, justo. Pues, claro, veo una mejora en el ejercicio del pie, en todos los ejercicios que estamos haciendo, increíble. O poderme colgar, que pensaba que iba a tardar bastante más en poderme colgar, en
en intentar tirar hacia arriba, en hacer alguna sentadilla. Entonces, claro, todo esto me está dando una motivación y una fuerza increíble, ya con muchas ganas de seguir. Qué guay. Sí, o sea, ahora porque tengo que ir, los 3 primeros meses tienes que ir un poco más despacio, ¿no? Entonces, Sí, hay que poner un poquito de freno a veces. claro, entonces, que eso es lo malo de sentirte bien, ¿no? Que haces de repente un movimiento y la espalda te dice, señora, pare. Pare usted que está recién operado. Claro, entonces, claro, yo me veo y digo, joa, no me parece que hace 1 mes y medio que me operaron, siento que fue hace un montón más. Y bueno, me lo dice todo el mundo que me lo ve, que es como, guau, que se te ve muy bien. Y como tengo que ir 3 días a la semana al hospital a poner las corrientes y también me hacen algún ejercicio, sobre todo de respiraciones, ¿no? Porque al final se trata de endurecer todo el core, no puedo venir más días por prescripción, o sea, porque no puedo hacer 6 horas a la semana de ejercitar porque igual es demasiado, pero yo creo que progresivamente la fisio irá bajando y el entrenamiento irá subiendo, entonces eso también es una motivación. Claro. A ver, al final poco a poco habrá que ir eso, pues ajustando, pues claro. Cada vez tendrás que hacer menos radiación, claro. Puedes entrenar un poquito más, tendrás menos dolor, te encontrarás mejor y cuando te des cuenta habrá pasado un año y quedará todo en el olvido. Claro, exacto. Y entrenas normal, sin un tipo de limitación o con las limitaciones que tengamos que tener, pero sin dolor. Claro, exacto. Y es que este año, bueno, casi año, ¿no? En abril hará un año desde la lesión, te enseña sobre todo una cosa, y es que el movimiento y el ejercicio es clave para la espalda. Y más, por ejemplo, en mi caso, que trabajo sentada muchas horas y donde yo trabajo es lejos y tengo que ir mucho tiempo sentada también a mi trabajo, que el movimiento y tal es lo que va a salvar de llegar a otro punto de dolor tan fuerte, ¿no? Me lo decía uno de mis médicos, esto es una carrera de fondo ahora, tienes que cuidar toda la vida tu espalda, todos tus entrenamientos van a girar alrededor de tu espalda y bueno, me parece bien, o sea, no es una limitación de no pienso en, joder, ya no puedo surfear o tal, al revés, pienso, qué guay que puedo entrenarme para mantener mi espalda fuerte y para mantener el dolor controlado. Que vendrán días de dolor, por supuesto, que le pasará a cualquier persona, aunque no tenga una lesión, vale. Pero el saber que voy a poder hacer ejercicio de fuerza y que eso va a ayudarme a mantener la espalda sana, eso es una motivación. Y es la lección número 1 de este último año. Sí, sí. Y bueno, ya que el tema del dolor está superado y tal, que eso fue, la parte psicológica es la peor, asumir un diagnóstico y aguantar, soportar dolor diario. Eso es algo que me quedó así un poco de trauma, pero también el ver ahora cómo es todo lo contrario, pues es una alegría, la verdad. Qué guay. Sí. Pues ojalá ahora todo siga yendo bien. Sí, sí. Recaídas, lo que dices, pues oye, habrá. Pues es probable que haya. Claro. Pero siempre las va a haber, pero como las tienes tú, la puedes tener cualquier persona. Claro, exacto. Y oye, quién sabe, a lo mejor de aquí a un año pues te apetece hacer surf y te encuentras bien y puedes y pruebas y no te tiene por qué limitar. Claro, es muy importante luchar un poco contra el pensamiento limitante, ¿no? Que te da un dolor que te afecta en la movilidad, que es como, si me muevo voy a hacerme daño, si hago una sentadilla me va a salir otra hernia. Claro, yo al final lo he comprobado que no es así y que he podido hacer sentadillas con hernia. O sea, no sé cuántos kilos llegamos a levantar antes de la cirugía, pero igual unos 30 kilitos, igual, yo creo que sí, 5 y 5 más lo que pese la barra, y al final es un poco ir quitándote este miedo y yo creo que siempre de la mano de profesionales mejor. Por eso al final yo quería venir a entrenar con vosotros y al final estaba en las mejores manos, tanto con vosotros como con los médicos. Entonces eso es un poco lo que te ayuda a superar esa limitación que nos ponemos a nosotros mismos de todas las creencias que hay alrededor del dolor de espalda. Claro. Y cuando hay miedo al final te limitas mucho más. Sí, sí, el miedo es la peor parte, que te lo da el dolor, ese miedo, y es normal, ¿no? Porque no queremos vivir dolor. Claro. Pero también cuando te vas ejercitando vas viendo otra faceta, ¿no? De, bueno, puedo hacerlo, o caminar. Caminar, por ejemplo, yo caminaba con dolor, pero caminaba, y al final de ese paseo mi espalda era otra, ya tenía menos dolor y dormía mejor. Hay que asumir el dolor. Al final, cuando entrenas, sobre todo al principio en fases agudas, es que hay cosas que te van a doler. Sí. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrada o no estás informado, tienes informado, pero es que el movimiento te va a ir desinformando, vas ganando fuerza y ese dolor se va a ir yendo, pero tienes que convivir con el dolor durante un tiempo.
Sí. No queda otra, hay que convivir con dolor. No puede ser un dolor extremo porque... Claro, oye, no puede ser limitante. claro, oye, me estoy destrozando, hombre, pues Claro. hay que hacer otra cosa. Sí. Noto un poquito de dolor, bueno, venga, va, hay que seguir, a ver cómo va la cosa. Claro, sí, sí. Es como cuando tienes agujetas de hacer press. Sí. Tienes agujetas y te duele, pero sigues entrenando, ¿no? Claro, Sigues sí, haciendo press. claro. Entonces, un poco, yo lo veo un poco así también, ¿no? Y la verdad que muy bien. O sea, yo no pensé que iba a estar tan bien y la recuperación está siendo así de rápida, pues gracias al entrenamiento previo. Entonces, yo le recomendaría a todas las personas que tienen un problema y si pueden entrenar antes de pasar por el quirófano, que lo hagan 100%, vamos. ¿Qué más le dirías a una persona que le ha pasado algo parecido a lo que te pasó a ti? Que bueno, que de repente un día pues nota un clac, o bueno, de repente un día pues por lo que sea empieza a tener dolor, va peor y se empieza a encontrar mal. Bueno, pues ¿qué le aconsejarías? Oye, pues mira, empieza a entrenar, pero ¿qué le podrías decir para ayudar a esa persona en ese momento en el que tú estuviste ahí, pues que al final pues estabas mal? Porque eso, pues te costaba moverte, todo igual un poco quizás perdida o... Claro, sí, porque al principio no entiendes lo que te está pasando y si eres una persona que viene de hacer ejercicio, la pregunta es ¿por qué a mí? Porque esa era mi pregunta a todos los médicos, porque también es muy importante pedir varias opiniones, ¿no? Y hacerse las pruebas diagnósticas que te manden a hacerse. A veces no hace ni falta hacerlas porque simplemente con levantar una pierna ya saben que te está pasando algo, ¿no? Y claro, al final ese ¿por qué a mí? No, es una pregunta que todos nos podemos hacer en un momento dado de, joa, pues si yo me estaba entrenando, comía bien, no fumo, ¿por qué de repente esta lesión? Pero es que le puede pasar a cualquiera. O sea, nadie está libre de un desgaste lumbar, porque al final, bueno, la columna soporta todo lo que hacemos, ¿no? Y yo a esa persona le diría que se rodee de buenos profesionales, que empiece a pensar en un entrenamiento pues más personalizado, ¿no? Que estén pendientes de esta persona y bueno, y sobre todo es paciencia, ¿no? Saber que de la fase aguda de dolor se va a salir y que el mejor analgésico que hay es el movimiento. Mejor que los opiáceos, en mi caso fue así, mejor que la lírica y Arcoxia y todo este tipo de medicamentos. Yo aquí quiero hacer un disclaimer porque esto pasa un montón y es que pues muchas veces se recomienda, ¿no? Pues camina, nada o haz cualquier tipo de actividad. Al final la espalda y el cuerpo tienen unos principios de funcionamiento. Entonces, cuando tú vas a nadar o vas a caminar o vas a hacer cualquier otro tipo de actividad que no sea específica, puede que hagas cosas que no sean lo mejor para ti. O que no sigas los pasos que hay que seguir, ¿vale? Porque al final hay un principio de movilidad y estabilidad y eso es lo que poco a poco pues, te va haciendo que te encuentres mejor. Entonces, aquí sí que yo recomiendo, si te duele la espalda y vas a empezar a entrenar, hazlo con profesionales que sepan por dónde hay que ir, porque el movimiento es bueno. Yo siempre digo, es mejor que te muevas a que no hagas nada, pero cuidado porque hay movimientos que bueno, pueden hacer que lo hagas peor o que luego te encuentres mal. Entonces hay que hacerlo, pero aquí con cuidado, y asesorados. Exacto, y por dónde hay que ir. Sí, porque yo por ejemplo me acuerdo que los primeros meses, de abril a junio más o menos, ni siquiera me podía tumbar boca abajo. Claro. Yo iba al fisio y me ponían las agujas con corrientes y bueno, y me hacían la terapia pues con radiofrecuencia o la que tocase en ese momento y no me podían acostar boca abajo, me tenían que poner una especie de banco vertical porque ni siquiera era capaz de ponerme de espaldas. Entonces, claro, yo no pude empezar a caminar hasta que más o menos me vieron preparada y aparte que al haber tenido un fallo en la pierna ni siquiera podía caminar sola al principio, siempre en llano, nada de terreno irregular. De hecho, ahora tampoco puedo caminar en terreno irregular de momento, ¿no? Porque todavía voy teniendo, bueno, al final me tocaron una vértebra, entonces es normal, ¿no? Que es poco a poco. Entonces yo eso, siempre he acompañado de profesionales, de las personas con las que vayas a entrenar, que te vayan diciendo y te vayan haciendo pautas, porque la progresión parece que no se ve, pero sí que se va viendo semana a semana. Bueno, yo lo pienso. Pues sin duda. Pues Margie, muchas gracias por tu historia. Gracias a ti si has visto este podcast hasta el final. Si lo has visto, pues te agradezco un montón pues, que te suscribas y le des a like porque pues, nos ayuda a seguir haciendo podcast y que venga personas como Margie y nos cuente su historia. Gracias. Que de verdad, muchas gracias Margie a ti a vosotros por contarnos. Gracias. A ti.